El 4 de octubre de 2024, una noticia acaparó los medios de comunicación en Nuevo León, México. Aquel estado, estigmatizado por las alarmantes cifras que presentan las estadísticas de feminicidios, fue el foco de atención durante esos días. Las autoridades policiales de la ciudad de Monterrey informaron que en las primeras horas del 4 de octubre hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en el interior de su domicilio. Las primeras inspecciones dejaron en evidencia que se trataba de un crimen. El interior de la vivienda había sido arrasado. El impacto fue aún mayor cuando se supo que la víctima era Cindy Elizabeth Hernández Pérez, una influencer, modelo y creadora de contenido para adultos de 36 años, más conocida en redes sociales como Ana Fabiola o la Barbie Regia. Las circunstancias en las que se produjo el descubrimiento y la evidente violencia con la que había sido ultimada eran tan inquietantes que su popularidad traspasó los límites de las plataformas digitales y llegó a los demás medios. Todos querían saber qué había ocurrido con la Barbie Regia. Las autoridades iniciaron una exhaustiva investigación para develar el misterio, pero en las redes sociales se acababa de desatar la polémica. Miles de seguidores hicieron uso de las plataformas digitales para expresar sus condolencias, mientras que otros tantos, guiados por el morbo, comenzaron a divulgar teorías y juicios sobre el estilo de vida de Cindy, en un intento por justificar su trágico final. Pero las respuestas no se encontraban en los comentarios de internet, sino en las pistas que los investigadores habían encontrado en el lugar de los hechos y que seguían de cerca. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. Cindy Elizabeth Hernández Pérez era una reconocida influencer de Monterrey, Nuevo León, México. En su biografía de la red social X, se definía como una empresaria del amor, reina de belleza, modelo y creadora de contenido, aunque por esto último fue altamente criticada. Bajo los seudónimos Ana Fabiola o la Barbie Regia, haciendo alusión a su belleza y a su origen regiomontano, comenzó a ganar popularidad en las plataformas digitales cerca del año 2010. En aquel entonces, cuando las redes sociales aún eran terreno desconocido para muchos, y X era Twitter, Cindy se valió de su determinación, autenticidad y sobre todo de su visión para generar dinero, y aprovechó la exposición que éstas ofrecían para su propio beneficio. Comenzó a sacarse fotos y grabar videos de su cuerpo, y luego compartía el contenido destinado a adultos en su cuenta, pero el motivo por el cual pasó a ser reconocida como una de las pioneras en la actividad fueron sus transmisiones en vivo. A través de la Tweetcam, la Barbie Regia no solo se grababa en un tono provocador, sino también utilizaba el espacio para hablar con sus seguidores y dar detalles de su vida privada. Su estilo único y transgresor llamó la atención de miles e hizo que llegara a tener más de 130,000 seguidores en Twitter y más de 12,000 en Instagram. Sin embargo, la exposición no era más que un medio que utilizaba para promocionar sus servicios, ya que su mayor ingreso lo generaba como dama de compañía. Sus clientes podían contratarla para asistir a eventos y, según la tarifa a que abonaban, terminar la noche con un encuentro íntimo. En conversaciones con sus seguidores, aclaró reiteradas veces que no le importaba cómo eran sus clientes en apariencias ni sus edades. Lo único que debían tener era dinero para poder pagar el importe que ella establecía. Además, la Barbie Regia tenía una agenda abierta que se extendía todos los días de 10 de la mañana a las 7:30 de la noche. En su cuenta de Twitter, los clientes podían encontrar su número telefónico y escribirle para concretar una cita. Una vez que les asignaba un turno, los recibía en su propia casa, a pesar de lo peligroso que esto podía resultar. En una ocasión, contó que llegó a recibir a 10 clientes en un día, pero aunque el relato lo hizo entre risas, había algo que Cindy tomaba con total seriedad, y era su salud. Constantemente se sometía a controles médicos para prevenir el contagio de enfermedades, y concientizaba a sus seguidores para que hicieran lo mismo.
Para Cindy, eso era un acto de respeto hacia ella misma y hacia quienes contrataban sus servicios. Durante años, la Barbie Regia se dedicó a esa actividad y mantuvo una visión clara sobre su elección de vida. Consideraba que lo más importante era sentirse auténtica y segura, y aunque reconocía que no era el camino más convencional, defendía su libertad de vivir bajo sus propios términos. De hecho, cuando le preguntaban si alguna vez había pensado en cambiar de rumbo, respondía que ya estaba quemada y que prefería seguir así porque había alcanzado un poder adquisitivo acomodado que le permitía vivir en un destacado barrio, sin depender de nadie para solventar sus caprichos ni el día a día. Aunque en momentos en los que dejó ver su costado más vulnerable, llegó a confesar que lo único que podía hacer que abandonara su trabajo era el amor, y por un tiempo pensó que lo había encontrado. En el año 2019, la Barbie Regia se enamoró de uno de sus clientes. Después de muchos años sin pareja, comenzó a salir con el hombre y decidió dejar su trabajo para disfrutar de su relación con exclusividad. Como fruto de ese vínculo, tuvieron un hijo, pero más temprano que tarde, la desilusión se hizo presente. La Barbie Regia contó a través de su cuenta de Instagram que el padre de su hijo se había aprovechado de ella en un momento en el que era inexperta y la había engañado para robarle el poco dinero que había logrado ahorrar y otras pertenencias. Como consecuencia de esta relación fallida, la Barbie Regia acumuló una enorme deuda con los bancos porque debía dinero de las tarjetas de crédito. Sobre el padre de su hijo, también contó que le pasaba una mísera manutención y que en ocasiones el hombre actuaba con violencia. Una vez, el niño había pasado el día con su padre y cuando regresó, Cindy descubrió que lo había golpeado, por lo que no le permitió que volviera a verlo y aclaró que no lo denunciaba porque no quería que el hombre se desquitara con el niño. La experiencia en su actividad hizo que la mujer volviera a calzarse el personaje de la Barbie Regia para recaudar el dinero que necesitaba para cancelar las deudas y mantener a su hijo, aunque esa vez no volvería a cometer el error de enamorarse de un cliente. En poco tiempo, logró recompensar su situación económica y sus seguidores le demostraron su fidelidad, a pesar de haber pasado un tiempo inactiva. La Barbie Regia continuó compartiendo contenido provocativo, a la vez que se mostraba en situaciones cotidianas. De hecho, el 19 de septiembre de 2024, publicó fotos y videos de su festejo de cumpleaños número 36, donde se le podía ver disfrutando de la compañía de su hijo. Nadie imaginaba que 2 semanas más tarde, las autoridades policiales estarían dando la noticia sobre su trágico final. El jueves 3 de octubre comenzó como cualquier otro día para Cindy. Por la mañana, llevó a su hijo a la guardería y regresó a su casa en la colonia Leones para atender a los clientes que tenía agendados en las próximas horas. Después de varias horas, era momento de retirar al niño del jardín, pero Cindy no se presentó. La directora de la institución comenzó a llamarla insistentemente por teléfono, extrañada, porque hasta ese entonces no había sucedido un acontecimiento como ese. Cindy siempre llegaba a tiempo para llevarse al niño con ella. Tras varios intentos sin respuesta, la directora acudió a un número alternativo que Cindy había dejado registrado entre sus datos. Finalmente fue la familia de la chica la que retiró al niño del jardín. Esa noche, alrededor de las 9, Cindy hizo una publicación en su cuenta de X, pero cuando su familia intentó comunicarse con ella, tampoco lo lograron. Al día siguiente, en las primeras horas de la mañana, decidieron ir hasta la casa para verificar que todo estuviera bien. Cuando llegaron a la vivienda, la chica no les abrió la puerta, a pesar de los incesantes llamados. La situación comenzó a tornarse alarmante. Cindy nunca pasó tanto tiempo sin comunicarse. La puerta de entrada no podía abrirse desde el exterior, por lo que la familia decidió llamar a las autoridades policiales para que les dieran acceso a la vivienda. Minutos más tarde, una patrulla y un par de agentes llegaron al domicilio de la calle Factores Mutuos, donde Cindy vivía con su hijo. Al derribar la puerta, se encontraron con la primera señal de peligro. La planta baja de la casa era un completo desorden. Las pertenencias de Cindy estaban regadas por todos lados y los muebles revueltos.
Subiendo una escalera, llegaron a la segunda planta, donde estaban los dormitorios, y allí se escondía la peor parte. Cindy estaba sin vida, sin ropa y con claros signos visibles de violencia. En varias partes de su cuerpo tenía heridas de arma blanca que en primera instancia los agentes determinaron que habían sido provocadas con un cuchillo. Su rostro estaba cubierto con una almohada. La trágica noticia sobre el asesinato de la Barbie Regia llegó casi de inmediato a la prensa y se difundió rápidamente en todo el país. No pasó mucho tiempo para que las teorías comenzaran a circular en las redes sociales y la polémica pasara a ocupar la primera plana de los medios. Entre sus seguidores se empezó a barajar la posibilidad de que el asesino hubiese sido el padre de su hijo, ya que la relación entre ellos había terminado en malos términos y, motivado por el rencor, pudo haber buscado venganza por no permitirle ver al niño. Otros creían que había sido un cliente. De hecho, tenían uno en mente, porque días antes la Barbie Regia había contado a través de las historias de Instagram una anécdota con uno de ellos que despertó las sospechas de muchos. Según la influencer, años atrás, un cliente comenzó a contactarla por sus servicios con la excusa de estar atravesando una mala racha en su matrimonio. Las visitas se volvieron cada vez más frecuentes y surgió entre ellos una fuerte conexión. El hombre pasó a ser su cliente favorito. Pero cuando la situación en su matrimonio mejoró, el hombre llamó a la Barbie Regia para decirle que ya no podría ir a verla porque quería hacer las cosas bien y cuidar su relación. Ella lo aceptó sin quejas y le deseó buena suerte, y aparentemente esta actitud molestó al hombre. Poco menos de haber pasado un año, el cliente regresó, pero el vínculo que alguna vez habían tenido ya no era el mismo. La conexión se había perdido y cada acercamiento resultaba forzado. La Barbie Regia notó la frustración que esto le generaba al hombre y le dijo que lo mejor era aceptarlo y continuar con sus vidas sin verse. Al igual que con el padre de su hijo, los usuarios de las redes sociales consideraron que el hombre podría haber decidido asesinarla por celos o posesión, luego de que la Barbie Regia le negara sus servicios. Sin embargo, las autoridades estaban muy lejos de estas hipótesis y se centraron en seguir una línea de investigación basada en los indicios. La fiscal Griselda Núñez, especializada en feminicidios y delitos contra las mujeres de Nuevo León, tomó las riendas del caso e informó a los medios que tras hacer una inspección preliminar en el lugar de los hechos, el caso iba a ser tratado como un feminicidio. Producto de las pesquisas que se llevaron a cabo, las autoridades también lograron recabar indicios de suma importancia. Entre ellos, hallaron el arma con la que se había perpetrado el asesinato en la misma habitación que habían encontrado el cuerpo de Cindy. En total, se recolectaron 76 elementos que fueron conservados como pruebas y debían ser sometidos a análisis en el laboratorio. Los primeros resultados que se obtuvieron fueron clave para la continuación de la investigación. El ADN del agresor fue encontrado en varios objetos y en el arma homicida. Esto quería decir que cuando lograran dar con el feminicida, la fiscalía tendría una prueba científica para aportar a la causa, y no solo evidencias digitales obtenidas de las cámaras de vigilancia, ya que en ocasiones no resultan suficientes a la hora de juzgar a un presunto sospechoso. A continuación, los investigadores revisaron las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de la zona, que el 6 de octubre les permitieron confirmar que la última persona en ingresar al domicilio de la víctima había sido un hombre. Según se veía en los videos, el agresor había llegado a la casa por la noche del 3 de octubre a pie. Luego de varios minutos, se le vio saliendo del lugar y marchándose en el auto que estaba estacionado frente a la casa y que pertenecía a Cindy. El vehículo fue hallado el 7 de octubre en la colonia 10 de marzo. Los investigadores rastrearon la ruta que recorrió el agresor a bordo del auto de Cindy y, gracias a las imágenes que aportaron las cámaras de la ciudad, descubrieron un detalle que llamó su atención. El hombre estaba siendo seguido por un segundo vehículo. Finalmente, cuando el asesino se detuvo y abandonó el auto, se subió al vehículo que lo escoltaba. Este fue un indicio para sospechar que había otra persona involucrada en el crimen contra la Barbie Regia. Finalmente, el 11 de octubre,
la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especializada en Feminicidios realizaron un operativo en la localidad de Santiago, a unos 40 kilómetros hacia el sur de Monterrey. Así se llevó a cabo un allanamiento en un domicilio de la colonia Los Cavazos, ubicado en el kilómetro 251 de la carretera nacional. Iban detrás de un sospechoso que habían podido identificar como Francisco N., de 25 años. El hombre era originario de Tamaulipas y trabajaba como chofer en una aplicación de taxis. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el sospechoso intentó resistirse, pero lo único que logró fue su inminente arresto. Las autoridades comunicaron públicamente la teoría que habían elaborado en torno al feminicidio que tuvo a Cindy como víctima. Esta decía que Francisco N. había contactado a la chica a través de una página web que difundía contenido para adultos y había logrado concretar un encuentro en la casa de la joven. El hombre llegó por sus propios medios, según registraron las cámaras de seguridad, y una vez dentro, intentó robarle a su víctima. Cindy se habría resistido, por lo que Francisco intentó reducirla, agrediéndola físicamente. La situación se salió de control y terminó por quitarle la vida. Luego, se escapó del lugar huyendo en el auto de Cindy y lo abandonó en la colonia 10 de marzo. La teoría del robo fue confirmada por el sospechoso, que una vez detenido, confesó que había asesinado a Cindy porque necesitaba 15,000 pesos para celebrar el cumpleaños de su hija. Pero la fiscalía aún intenta demostrar que el hombre llevaba tiempo dedicándose a seleccionar a sus presas y robarles, implementando el modus operandi con el que había asaltado a la influencer. Una vez que estuvo aclarado el móvil del asesinato y la identidad del agresor, las autoridades publicaron un comunicado en el que se enumeraron las aberrantes acciones que cometió contra Cindy y que determinaban el tipo de causa que debía enfrentar como consecuencia: preexistencia de una relación de confianza entre el agresor y la víctima, incomunicación, violencia íntima, violencia física, actos humillantes y de sometimiento, lesiones degradantes, infames y mortales, son causas presentes en los hechos y que encuadran en un feminicidio. Por estas razones, el presunto feminicida fue vinculado a proceso por orden de un juez de control. Los cargos que se le imputaron fueron robo con violencia, robo de vehículo y homicidio. Francisco N. fue enviado al Centro de Reinserción Social de Apodaca a la espera de que se dé por finalizado el proceso de investigación y sea sometido a juicio. Por último, las sospechas sobre un segundo partícipe en el crimen fueron descartadas. Sobre esto, la fiscal Griselda Núñez aclaró que Francisco N. era el único responsable del hecho. Los registros que tenían de la otra persona demostraban que únicamente intervenía al momento de darle el servicio de transporte al agresor, y se comprobó que no tenía ninguna relación. No era más que un chofer de aplicación que el sujeto había solicitado, y de hecho, fue la pieza clave que permitió identificar al sospechoso que estaban buscando. La Barbie Regia había causado revuelos a lo largo de su carrera, y como era de esperarse, también lo hizo su caso. Los usuarios de las redes sociales, que la seguían a diario, no dejaron pasar la oportunidad de dar sus opiniones. Muchos hicieron uso del espacio para expresar sus condolencias y lamentar la pérdida, que significaba un enorme trauma, sobre todo para su pequeño hijo. Pero por otro lado, las controversias fueron inevitables. Otros se basaron en la terrible circunstancia en la que se había producido su deceso para criticar el estilo de vida que había llevado. Muchos de los usuarios se pronunciaron en contra de su decisión de llevar a los clientes a la casa en la que vivía con su hijo, y de cierto modo justificaron su asesinato por ser dama de compañía. Otros salieron a desmentir la versión que las autoridades policiales dieron a los medios, asegurando que la Barbie Regia había causado daño a muchas personas y que probablemente alguien había optado por cobrar venganza por sus propios medios. Según estos testimonios, la Barbie Regia mantenía constantes peleas con otras mujeres y denigraba con insultos a las personas de clase social baja por sus vestimentas o por los vehículos que conducían. También aseguraban que en su trabajo se había involucrado con gente peligrosa, pero lejos de dejarse intimidar por el peligro, solía extorsionar a sus clientes regulares para que le enviaran dinero, porque de lo contrario,
les contaría a sus esposas que estaban contratando sus servicios. Los usuarios que difundieron esta teoría no creían que Francisco fuera el verdadero asesino de la Barbirregia, sino que se trató de un chivo expiatorio, plantado para desviar la investigación. Sin embargo, la verdad terminará de salir a la luz una vez que concluya el proceso. Los restos de Cindy Elizabeth Hernández Pérez fueron velados en la mañana del 7 de octubre de 2024 en la capilla del municipio General Escobedo. Allí tuvo lugar una ceremonia que contó con los familiares y el círculo más cercano de la influencer. Por la tarde, fueron trasladados al municipio de Juárez, donde fueron enterrados en un panteón privado. El caso de la Barbirregia fue otra pérdida que demostró la espeluznante situación que viven las mujeres en México. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el país registró más de 523 feminicidios solo en el primer semestre del 2024, y Nuevo León es el estado con más casos, con un saldo de más de 47 mujeres asesinadas en el mismo periodo de tiempo. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por acompañarme en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.